La principal recomendación para cualquier viajero es abstenerse por completo de participar en cualquier acción pública y no permitirse ser interpretado, que puede interpretarse como apoyo o intervención en los procesos políticos internos de Tailandia. Incluso una foto espontánea del rally puede causar grandes problemas. En el próximo capítulo, le diré cómo incluso las transacciones financieras no obvias, desde el fraude en Internet hasta la participación involuntaria en los juegos prohibidos, pueden convertirse en una deportación y una prohibición a largo plazo de la entrada. Fraude, delitos financieros y sospecha de relaciones con grupos organizados. Uno de los motivos más comunes para la deportación es la participación en cualquier forma de fraude financiero. Esto puede ser el milenio de Internet, el marketing en red con signos de fraude, ofertas de inversión falsas, intentos por crédito o engaño de seguridad, lotería falsa y juegos de azar. La ley se aplica igualmente severamente tanto a los grandes esquemas como a los intentos pequeños de obtener beneficios por fraudulento. Hay muchos ejemplos. Los turistas abrieron el fondo de inversión sin licencia, comenzaron a atraer a los nuevos participantes, pronto siguieron la detención y la posterior expulsión. Bajo un control especialmente estricto, hay operaciones con lavado de dinero. Se ha adoptado una ley antimisil bastante moderna en Tailandia, que proporciona responsabilidad por transferencia, almacenamiento o intento de usar fondos, cuyo origen se asocia con un delito. Se afirma explícitamente que cualquier gran traducción atípica intenta convertir efectivo, invertir en bienes raíces o negocios utilizando activos de origen poco claro son sospechosos. Incluso un pago sospechoso de un remitente desconocido puede convertirse en objeto de atención no solo de los bancos, sino también por la policía. Si se detecta una conexión con la propagación de drogas, corrupción, extorsión o fraude, la expulsión es inevitable. Tailandia no pertenece menos estrictamente a los juegos de azar, incluidos casinos ilegales, bugadores en línea e incluso loterías en el hogar entre conocidos. La participación en el juego prohibido es una base independiente para la detención y la posterior deportación. La ley explica que los extranjeros declarados culpables de organizar o participar en sorteos ilegales serán expulsados sin el derecho de desafiar la decisión. Además, existe un gran grupo de riesgos asociados con la posible participación en las actividades de grupos criminales organizados o que apoyan contactos sospechosos. Los servicios policiales y de migración están cooperando activamente con las estructuras de Interpol y FAT. Cualquier aplicación de un Estado extranjero o identificar los lazos con un entorno penal conduce a una transferencia inmediata del caso al tribunal. Si se instruye un caso de extorsión, abominancia cibernética, lavado de dinero u otros delitos económicos contra un turista o residente, una decisión judicial o incluso el hecho de estar en una lista de deseos internacionales es suficiente, por lo que la deportación siguió después de la detención. Hay casos en los que enviaron a casa incluso por sospecha de fraude financiero. Si a pedido de otro estado era posible confirmar los hechos del delito. Hay historias en las que las personas se convirtieron en víctimas de falta de atención. Alguien transfirió dinero a extraños a través de Internet, participó en dudosos esquemas de criptomonedas, alquilado de viviendas con pago gris y todo esto se convirtió en una razón formal para la verificación. Incluso si, según los resultados, no es posible probar la culpa en el territorio de Tailandia. Una persona cae en la lista de personas indeseables, que cierra muchas puertas no solo para regresar, sino también para abrir cuentas bancarias y emitir nuevas visas en el futuro. Por lo tanto, todas las formas de fraude financiero, traducciones ilegales, juegos de azar, así como cualquier indicio de comunicación con el crimen organizado, automáticamente convierten el propietario de su visa en una persona que no sea grata. En el próximo capítulo, le diré por qué incluso la falta de cumplimiento de los trámites con el registro del lugar de residencia puede convertirse en una deportación y cómo protegerse de las trampas burocráticas al alquilar viviendas o una vida prolongada. Problemas para registrar un lugar de residencia, ignorar la notificación en forma de TM30. La regla es simple, si no pasa la noche en el hotel, pero alquila apartamentos, una villa o casa de una persona privada, entonces están obligados a registrarse en la dirección dentro de las 24 horas posteriores al acuerdo. La mayoría de las veces, este procedimiento es tomado por el arrendador. Está obligado a completar una forma especial de TM30 y enviar información al servicio de inmigración local. Puede personalmente, por correo o por internet. Para esto, se requerirán los documentos principales, una copia del contrato de arrendamiento, copias de las páginas del pasaporte del inquilino, el certificado de personalidad y los documentos del propietario de bienes raíces.
En los grandes complejos hoteleros y los condominios legales, el registro se lleva a cabo automáticamente, se observa en la recepción y los empleados llevan a cabo todas las formalidades sin su participación. Sin embargo, si vive con un comerciante privado, especialmente en áreas remotas, negligencia o consciente ignorando la ley de los inquilinos y los menos se producen a menudo. Algunos propietarios aconsejan no molestarse o prometen hacer que el registro sea un poco más tarde, para evitar impuestos o simplificar la contabilidad. En tales casos, es el huésped que se arriesga. Si la auditoría revela la falta de registro, responsabilidad y multas se imponen a un extranjero, y a veces esto se convierte en una base formal para iniciar la deportación. Las consecuencias del no complemento con formalidades son muy graves. En primer lugar, si se produce repentinamente un evento asegurado, habrá problemas con la extensión de una visa, registro de permiso de trabajo, obteniendo una licencia de conducir o incluso con tratamiento en un hospital. En segundo lugar, cuando se redactan documentos a largo plazo, por ejemplo, un certificado de residente o un permiso de residencia temporal, la ausencia de registro oportuno será un obstáculo, y la violación de las reglas en visitas pasadas puede afectar la aprobación de lo siguiente. Además, para los extranjeros a largo plazo hay una regla sobre una notificación de 90 días. Si vive en Tailandia constantemente, cada 90 días debe presentar una notificación de su estadía, incluso si no ha salido del país. Aquí solo se permite un retraso mínimo. La notificación se acepta 15 días antes del vencimiento de la fecha límite, o dentro de los 7 días posteriores. Nos perdimos la fecha límite, una multa de 2.000 murciélagos, con violaciones sistemáticas. Es posible la expulsión. Las trampas burocráticas son especialmente desagradables. Por ejemplo, incluso los documentos perfectamente completos a veces se olvidan de entrar en la base. Sucede que el arrendador presentó el cuestionario, pero no todos los datos se ingresaron correctamente, y después de un mes o dos, el invitado inesperadamente requiere explicaciones en el servicio de migración o cartas sobre violaciones. Es necesario probar el caso durante mucho tiempo, y durante la aclaración de las circunstancias, el estado de un extranjero está en cuestión. Por lo tanto, el consejo principal es especificar siempre por adelantado con el propietario, ya sea que lo haya registrado oficialmente. Solicite una copia del recibo o captura de pantalla de la presentación de datos, y almacene estos documentos hasta la salida. Si su dirección cambia, debe registrarse en un nuevo lugar dentro de las 24 horas después de mudarse. El incumplimiento de este requisito conduce a multas y, en casos extremos, la deportación con la prohibición de volver a entrar durante varios años. Por lo tanto, incluso una violación formal y aparentemente menor en el campo de la contabilidad migratoria se convierte en una seria amenaza para una estadía larga y despreocupada en el país. En el próximo capítulo, le diré cómo los errores administrativos ordinarios, las inconsistencias burocráticas o los momentos banales de malentendidos con las autoridades pueden causar las consecuencias más graves y por qué vale la pena estar atento en cada paso. Errores administrativos, incidentes burocráticos y la complejidad de la comunicación con las autoridades. Los errores administrativos más comunes son la discrepancia entre la información en diferentes documentos, copias incorrectas o difusas, falta de traducción de documentos al inglés o tailandés, así como la provisión de documentos obsoletos. A veces estamos hablando de un error tipográfico banal por nombre o error en la fecha de nacimiento, que, por descuido, permaneció en un cuestionario de visa o declaración electrónica. Tailandia introdujo el sistema e-visa. Si cometió un error y ya pagó la tarifa, es imposible cambiar algo, tendrá que comenzar el proceso nuevamente, pagar nuevamente y esperar una segunda consideración. Incluso si el error no se realiza a través de su falla, por ejemplo, en la embajada o en el sistema de diseño, un extranjero es todo responsable, y esta regla rara vez se revisa. A menudo hay una situación en la que varios departamentos solicitan los mismos documentos, pero los requisitos para el diseño difieren en el formato de fechas, transliteración o incluso grosor de papel. Si se produce una solicitud de documentos o aclaraciones adicionales, debe completarse lo más rápido posible. De lo contrario, el caso está cerrado con una máquina automática seguida de bloquear su visa. Es importante que los errores no se despidan, especialmente durante las descargas máximas, antes del año nuevo, en el verano o durante la afluencia masiva de turistas. Cuando se encuentra un incidente burocrático, puede intentar desafiar la solución, pero la apelación en sí lleva semanas o meses.
A veces, la situación se complica por el hecho de que la decisión se delega al nivel de un empleado en particular del servicio de migración o tribunal, y si es negativo, ningún argumento ayudará. Algunos viajeros le dicen a los casos cuando el destino se decidió esencialmente en el lugar, alguien recibió una advertencia y la oportunidad de corregir rápidamente el error a través del traductor, y alguien es negarse a ingresar o incluso arrestar en el centro de inmigración. Desafortunadamente, la corrupción sigue siendo común. Los abogados locales, como regla, le aconsejan que se comunique con un especialista en las primeras dificultades para tratar de resolver el problema hasta el lanzamiento oficial del procedimiento de deportación. Hay casos frecuentes en los que la falta de traducción adecuada, la valoración inexacta de la validez de un documento o pérdida de documentos importantes es una razón para retrasos largos en el aeropuerto, llamando a la policía y posterior estadía en el centro de inmigración para inmigrantes ilegales. Las condiciones del contenido son difíciles, en algunos casos. La expectativa de deportación puede avanzar durante semanas o incluso meses, especialmente si un extranjero no tiene las cantidades necesarias para un boleto o dificultades con la determinación del país de rendimiento. Todo este tiempo, una persona vive en condiciones de control estricto, con discapacidades y acceso a la atención médica. Es extremadamente importante recordar, en Tailandia, el tribunal decide casi todas las situaciones controvertidas. Si el caso administrativo llega a los procedimientos, el resultado depende de la posición de una decisión oficial y judicial en particular. Esto acerca la práctica local al ruso, donde formalmente, incluso por una violación administrativa menor, no solo el castigo, sino que también es posible la expulsión. El principal consejo es no esperar, tal vez, sino estar atento a completar cada documento, duplicar y almacenar copias, y en caso de dificultades, comuníquese con un abogado que ayudará a acelerar y organizar adecuadamente el proceso. En el próximo capítulo, se desmantelará en detalle qué categorías especiales de extranjeros existen, para quienes la deportación se vuelve casi inevitable, incluso si su error es insignificante desde el punto de vista de un viajero ordinario. Grupos de riesgo especiales, refugiados, personas sin estado y personas con la deportación anterior. Los refugiados en Tailandia, por regla general, se encuentran aquí debido a conflictos políticos, militares o amenazas de represión en su país natal. Sin embargo, a pesar de las obligaciones humanitarias y la afluencia de asistencia internacional, el Estado retiene un control especial sobre este contingente. Muchos refugiados reciben un estatus temporal, que se puede recordar fácilmente con la más mínima violación de las leyes internas o el orden público. La participación en cualquier forma de protesta, violación del régimen de estadía, el incumplimiento de las instrucciones del servicio de inmigración casi siempre conduce a la deportación, a veces, a regresar al país donde una persona está en peligro. Los mecanismos de protección internacional en la vida real trabajan opaco, a pesar de las recomendaciones de las estructuras de los derechos humanos o la ONU, la decisión sigue siendo a discreción de las autoridades tailandesas. Las personas de la ciudadanía son un grupo aún más vulnerable. Tales personas a menudo migran entre países o nacen en el territorio de Tailandia sin ciudadanía. No tienen un pasaporte, documentos nacionales y la posibilidad de empleo legal. Incluso con la lealtad de la población local, su estado legal es extremadamente inestable. Cualquier error, la supervisión en los documentos, la violación del régimen de visa o la sospecha de participar en acciones irrazonables conducen a la detención y el mantenimiento en centros especiales para inmigrantes ilegales hasta la expulsión. El problema es que enviar formalmente a una persona de tal persona es muy difícil, pero el Estado a menudo simplemente lo pone en contenido a largo plazo, incluso con la ayuda de organizaciones internacionales. Especialmente duro con aquellos que ya han sido deportados antes o se negaron a una visa. Con un nuevo intento de entrar, incluso después de unos años, la probabilidad de pasar es extremadamente pequeña. En la mayoría de los casos, la base de datos de control fronterizo registra instantáneamente las violaciones de los años pasados, y los guardias fronterizos se niegan a ingresar a la entrada o al retraso hasta que se aclaren todas las circunstancias. A veces, un turista, que cree que logró sentarse el término de la prohibición, viene nuevamente, pero indican las viejas violaciones y envían un vuelo de regreso a su propia cuenta. Vale la pena recordar que la deportación, especialmente en el caso de violaciones repetidas, conduce a la formación de un expediente completo en las bases de datos regionales. Si una persona tiene varios pasaportes o segunda ciudadanía, esto no garantiza la evitación de la prohibición de la entrada, sino que solo complica el proceso de determinar el país de nombramiento para la deportación.
A veces, las personas incluso son deportadas a un tercer país con el que existe un acuerdo sobre la recepción de inmigrantes ilegales. Para tales categorías de extranjeros, siempre hay un consejo: cumplir estrictamente con las reglas de inmigración, evitar cualquier violación, registrar cuidadosamente todos los documentos y solicitar una consulta con abogados especializados en cualquier caso controvertido. El siguiente, el capítulo final, se describirá en detalle qué hacer con la amenaza de deportación, cuáles son los derechos de un extranjero, cómo buscar ayuda y mantener la comunicación con el consulado u otras estructuras para minimizar las consecuencias de la expulsión. ¿Qué hacer con la amenaza de deportación? Derechos, ayuda, historias reales y consejos. Todo comienza desde el momento en que usted o su representante aprenden sobre la decisión de las autoridades locales sobre la expulsión. Se le otorga un pedido oficial o se le invita al servicio de migración para una conversación explicativa. La legislación detalle establece una orden estricta. Para cada caso de deportación, se emite una orden separada y el extranjero informa las razones de esta decisión. Al mismo tiempo, todos tienen derecho a apelar, puede presentar una objeción oficial, comunicarse con un abogado de inmigración o directamente ante el tribunal. En la práctica, tales casos son inapropiados, pero si estamos hablando de un tema controvertido o si usted se considera afectado por el error, este camino puede dar un resultado positivo. El siguiente paso es buscar ayuda de especialistas calificados. Un abogado de inmigración experimentado está familiarizado con las complejidades de la legislación tailandesa y puede evaluar rápidamente cuán legítima fue la decisión de deportar, verificar la corrección de la ejecución de todos los documentos y la prioridad para tratar los errores. A veces, los abogados están conectados por organizaciones y embajadas internacionales, especialmente si el caso está asociado con una violación de los derechos o una amenaza de seguridad para el mismo extranjero. Es muy importante arreglar todas las etapas de comunicación con las autoridades, guarde copias de todos los documentos, tome una foto de correspondencia, escriba las conversaciones si se le pide que proporcione explicaciones adicionales. En el caso de la detención en el aeropuerto, la policía o durante una inspección de inmigración, es importante recordar, tiene derecho a llamar al cónsul y al abogado. No acepte firmar documentos desconocidos, no se declare culpable bajo presión o amenaza oral, y siempre exija una traducción oficial si no habla tailandés o inglés a un nivel suficiente. Sin embargo, si lo colocan en un aislante para extranjeros, centro de detención de inmigración, las condiciones pueden ser difíciles y el proceso de expulsión esperada puede ser largo. En este caso, el cónsul o el abogado designado puede ayudar a acelerar el papeleo, preparar boletos y acordar con las autoridades el procedimiento para el regreso. Los problemas financieros son importantes, todos los gastos para la ejecución de la deportación, el transporte al aeropuerto y un boleto al país del éxodo caen en los más deportados. Si no tiene fondos, el proceso puede avanzar durante semanas o meses hasta el momento en que el consulado o los familiares pueden transferir la cantidad correcta. Hubo situaciones en las que las personas pasaron en el centro durante varios meses deportadas durante varios meses, esperando financiamiento o confirmación de personalidad de otro país. A veces, en la práctica, no solo puede retrasarse, sino también cancelar por completo la decisión sobre la deportación, si los delitos difíciles no se han cometido antes, y la situación surgió debido a un error burocrático o malentendido. Solo esté activo, no tenga miedo de llevar el caso a la final, y por lo que puede, cooperar con el cónsul, abogado y representantes de los organismos migratorios. Algunos extranjeros decidieron cooperar con las autoridades para acelerar el proceso de expulsión. Compraron boletos por su cuenta, pagaron los traductores y los servicios de acompañantes para regresar a casa lo antes posible. Este enfoque ayuda a minimizar el estrés psicológico y las pérdidas financieras. Los consejos principales para todos los que corren el riesgo de deportación: no intente resolver el problema usted mismo o mediante intermediarios dudosos. Siempre solicite un abogado e infórmele el consulado de su país. Arregle todos los detalles y no firme los documentos sin traducción y aclaración. Con los errores burocráticos más mínimos, recolecte activamente la confirmación de su inocencia. No pierda el contacto con su familia y los praxis para organizar el apoyo más rápido. Y, por supuesto, la regla básica, desde los primeros días de estadía, estudiar las leyes actuales. Sea lo más cuidadoso posible con todas las formalidades. No viole ni siquiera las reglas menores y siempre mantengan una historia legal limpia. Entonces,
Ninguna situación de emergencia podrá privarlo de la oportunidad de disfrutar de los viajes y descubrir este increíble país una y otra vez. No se olvide de los servicios útiles que indicamos en los comentarios fijos. Suscríbete al canal, me gusta. Buen descanso para todos.